Buenas a todos, viescollacios. Hoy vamos a hablar de uno de los animales más conocidos, hiperconocidos dentro del mundo de los reptiles, que es la pogona viticeps o dragón barbudo. Estos animales son endémicos de les zonas de Australia y son percomunes de ver en toda la gente que tiene reptiles. Estos animales afítense dentro la subgénera de lo que son los agámidos, una mena de saurios con unos pates muy fuertes y una cola gorda. Estos en conclusión tienen, aparte de eso, una barba que se hincha y tiene así muchos pinchos, se pone prieta y demás, que es lo que da el nombre de dragón barbudo. El tamaño de estos animales va en torno a los 500 gramos, 400 gramos y no suelen pasar del medio metro de cabeza a rabo. Las femes suelen ser más pequeñas que los machos y, bueno, los machos suelen ser más robustos y tienen la barba más grandona. Este ejemplar que tenemos aquí está un poco delgaduco, pero bueno, digamos que está en dieta de definición. La su alimentación es prevariada y es que estos reptiles, que son omnívoros, comen toda mena de insectos, de verdura, incluso hasta de fruta. Lo más importante al tener estos animales es tener una despensa con grillos, cucaraches, con rúcula, con fruta, de toda mena. Son peractives y tanto el día queriendo comer. Así que después ves ejemplares que en vez de pesar 400 o 500 gramos, pues pesen 550 y los ves así gordinos, no como este, que está delgaduco. Tienen los labios que parecen Nicki Minaj. Otro dato súper importante que tenemos que tener en cuenta es la temperatura y las horas de sol que precisan estos animales para tenerse en cautividad. Y es que, atendiendo a un climograma de Lake Creek de Australia, en torno a unos 33 grados diurnos suelen ser la norma para estos animales. Lo normal va a ser que ellos tengamos puesta una bombilla cerámica o específica para reptiles y de noche que no bajemos de los 20 grados no charneos. Como acabo de comentaros, tanto la temperatura como los rayos UV del sol son muy importantes para estas especies de lagartos diurnos y ya que tienes necesidad de tener un tubo específico fluorescente con UVB o una bombilla específica para reptiles que te cubra estas dos necesidades. Deberían tener un fotoperiodo en torno a las 8 o 10 horas de llume y todo eso con una temperatura más o menos estable de 30 grados. Pero lo más importante para estos animales es que, más de que tengamos ya la temperatura, el UVB y digamos el terrario preparado para ellos, que tengamos una serie de complejos vitamínicos y calcios específicos para ellos. Lo más normal es que tengamos un calcio en sin D3, que es normalmente para hallar gatos diurnos, y vitaminas con D3, que son las que precisen para después sintetizar gracias al tubo fluorescente que ellos ponemos en arriba. Todas estas cosas son precisamente para evitar de manera imperante y mandatoria enfermedades como la EMO, que es enfermedad metabólica ósea, hipovitaminosis o hipervitaminosis y hipocalcemia o hipercalcemia. Mucho calcio, poco calcio, mucha vitamina, poca vitamina. Bueno, viescollacios, hasta el próximo día, vémonos.